Pues lo adelantábamos, no ha habido anuncios en materia económica en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha postergado las medidas manifestando que es necesario antes hacer algunas revisiones internas, pero asegurando que el país se encuentra con buena salud financiera y que va a trabajar hasta el 15 de agosto para mostrar las nuevas acciones que va a tomar para mejorar la economía de la nación. Las esperadas medidas anunciadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en materia económica, calificadas por el chavismo como el gran sacudón, terminando siendo solo un empujón a la debilitada economía venezolana. Aunque el régimen anunció que daría a conocer medidas supuestamente de gran relevancia para la economía del país, el mandatario se limitó a informar que solo iniciaría una fiscalización a las empresas que han accedido a divisas controladas por el oficialismo desde el 2003. Que podemos ahorrar a corto, mediano plazo, un 20, un 30% de las divisas que hoy se entregan y que no hacen falta, porque lo podemos producir en el país. Las denuncias de corrupción dentro del chavismo, hechas por el destituido ministro de Planificación Jorge Giordani el mes pasado, están en el aire. Y por esta razón, para varios expertos, el mandatario no dio comienzo a su plan económico sin antes hacer una revisión dentro de la administración revolucionaria. Yo voy a hacer una revisión completa del sistema de gobierno, ministerio por ministerio. Y he planificado 9 días de dedicación exclusiva a la revisión ministro por ministro, ministerio por ministerio. Esta iniciativa hace parte de una serie de medidas tomadas por el chavismo durante los últimos 2 años para contrarrestar el desabastecimiento y la inflación, que según el mandatario venezolano hacen parte de una guerra económica en contra de su gobierno. Para la oposición, la no implementación del ambicioso plan, sin antes hacer una revisión interna de la administración chavista, demostraría que las denuncias de corrupción hechas por exintegrantes del gobierno son reales. Por su parte, el oficialismo señala que la decisión del mandatario es legítima y antes de poner en marcha uno de los planes más importantes en materia económica, se debe combatir a quienes le quieren hacer daño a la revolución desde esta rama. Para debatir este tema saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi. Ella es periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos, ancla del programa Foro Interamericano. Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, Eva. Desde los estudios de NTN 24 en Caracas nos acompaña Alfredo Jimeno. Él es coordinador de Voluntad Popular en el Estado Miranda, concejal del municipio de Chacao. Buenas noches también. Hola Eva, saludos a todo el público de Latinoamérica, de Estados Unidos que nos escucha y nos ve. Y en Caracas también está con nosotros Saúl Ortega, diputado por el PSV, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía en Integración. Muy buenas noches y gracias también por acompañarnos esta noche. Hola a todos. Bueno, comenzamos, si les parece, con el señor Jimeno para preguntarle cuál es la verdadera razón que hay detrás o la que ustedes creen que hay detrás para que el presidente Nicolás Maduro pues, no presentara estas medidas. Bueno, primeramente creo que el presidente Nicolás Maduro no tiene ningún plan económico y se empeña solamente en ver por el retrovisor, en vez de ver por el parabrisas toda la gama de oportunidades que puede tener un país petrolero como es Venezuela, con una cantidad impresionante de dólares que entran todos los días producto de la renta petrolera, pero que no se da cuenta de que la revolución, dentro de la revolución que comenzó el exministro Giordani, pues deja al descubierto que hay unos temas importantes de corrupción, pero sobre todo de mal manejo de los fondos. Hoy vemos como solo el país tiene 250 millones de dólares en reservas líquidas, pero también vemos cómo se han robado, despilfarrado o entregado 25.000 millones de dólares a empresas de maletín o en empresas ficticias. Ahí está parte del problema, y ni hablar de los temas como es el aumento de la gasolina o al final del día activar el aparato productivo nacional, que significa darle esas divisas, darle esos recursos a la empresa privada venezolana para que pueda generar no solamente empleo, sino los productos necesarios para el consumo diario. Señor Ávila, la misma pregunta entonces para usted, ¿cuál es la verdadera razón? Ahí estábamos escuchando al señor Jimeno decir, entre otras cosas, que renuncias o por lo menos cartas criticando al chavismo de chavistas de pro, como por ejemplo esa carta de Giordani, pues lo que muestran es que efectivamente ha habido corrupción y mal manejo de fondos. Mira, el problema nuestro, uno de los grandes problemas de este país es no tener una oposición seria que de verdad tenga algo que decirle al país, ¿no? El gobierno pues ha salido del proceso desestabilizador de violencia criminal
con muertos, heridos y más de 15.000 millones de dólares en pérdidas materiales, tanto públicas como privadas, de estos irresponsables que intentaron irse por la vía no democrática. Todavía está en marcha pues un grupo desestabilizador de empresarios que han defraudado la conciencia de la nación, que se les ha dado la divisa, que han sobrefacturado y algunos no han traído las mercancías y los bienes y servicios que se comprometieron a traer. Estamos hablando de los eligios cedeños, que son muchos. Ahora bien, el gobierno responsablemente está tomando medidas, va a seguir tomando medidas, y ten la seguridad que así como fue derrotada la rebelión armada terrorista, también será derrotada la guerra económica para buscar pues precios justos, calidad de vida, o lo que el presidente Chávez llamó el buen vivir, que es lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa. Nuestro pueblo, sobre todo los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, en fin, ahí está toda una realización. Tenemos que mostrar como gestión de gobierno en esa dirección de que el desempeño social de la revolución socialista se defiende sola. La oposición defiende los intereses mezquinos, tanto de la oligarquía venezolana como de las grandes transnacionales, y están al servicio de un gobierno extranjero como el gobierno norteamericano. Por eso es que no tienen proyecto nacional, no tienen nada que proponer y ni siquiera tienen cómo debatir, porque bueno, defiende los intereses más mezquinos de los ricos en Venezuela. Señora Dalmasi, yo sí le quería preguntar cuál cree usted que es la verdadera razón. Ve que hay dos opiniones muy distantes, una que dice que efectivamente pues, el presidente Correa no tendría ningún plan y que esto lo único que está haciendo es un poquito postergar para ver qué es lo que va a salir a decir. Sin embargo, vemos la otra parte donde además Correa ha salido a decir que lo que va a hacer es revisar varias empresas privadas y además pedir cuentas también a los ministerios. Sí, Eva, lo que podemos ver es que estamos en los últimos mes y medio, que el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, ahora ya hay personas que estaban en su gabinete que han salido, que han hecho críticas a las medidas económicas que ha tomado el régimen, pero también que han criticado abiertamente pues la corrupción en el gobierno. Después de todo, llevan más de una década en el gobierno implementando algunas medidas que han ido hacia una centralización de la economía al estilo cubano, y que ya está más que comprobado, Eva, que por ejemplo en el caso de Cuba pues no dio resultado, terminó pues con escasez alimentaria o de productos, también con todas las empresas siendo simplemente empresas del Estado y con una efectividad pues muy baja en comparación a lo que es un mercado global. Hay que ver cuáles van a ser estas medidas que serán anunciadas. Debe ser que no hay una cohesión o digamos un acuerdo dentro de la dirigencia a qué medidas tomar, porque si en efecto tienen asesores economistas de cierto nivel, hay medidas que a lo mejor irían en contra del dogma o de la manera, de la retórica del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Gimeno, iba a ir con algo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, pero antes de eso me voy a quedar un poquito con las palabras que estaba diciendo Patricia Dalmasi sobre que si el presidente Nicolás Maduro no ha tomado esta estrategia todavía es porque no debe de haber ni cohesión ni acuerdo. Se está hablando mucho en las últimas semanas de que pues, el chavismo estaría sintiendo una ruptura, y de hecho ha habido varios dirigentes chavistas que fueron muy importantes en su momento y que están criticando al gobierno. ¿Puede ser esta la verdadera razón? ¿Nicolás Maduro sí necesita que haya cohesión para él plantear su plan económico? No solamente eso, Eva, no hay ni cohesión ni acuerdo, pero tampoco hay apoyo popular. Una medida de ese tipo, una medida económica como la que estamos acostumbrados lamentablemente en Venezuela, pues necesita contar con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo. Y hoy sabemos que los niveles de popularidad del presidente Maduro están pues muy disminuidos para la herencia que le dejó el presidente Chávez. Él le quedó grande ese cargo y entendemos que hoy el mismo chavismo se siente defraudado de las políticas y sobre todo de la conducción de la revolución que mantiene hoy el presidente Maduro.
Señor Ávila, le traslado la misma pregunta, pero se la voy a cambiar un poquito. No le voy a preguntar si es que no hay acuerdo ni cohesión. Perdón, señor Ortega, yo no sé por qué estoy llamándole señor Ávila todo el tiempo. Señor Ortega, perdón. No, le voy a hacer la misma pregunta, pero cambiada y orientada un poquito, porque me imagino que usted no va a decir que es que no hay acuerdo, ni cohesión, ni apoyo popular. Pero un poquito de esto puede pesar. Efectivamente, el presidente Nicolás Maduro sí necesita el apoyo de su partido y en estos momentos no lo tiene completamente. Cuenta con todo el apoyo del partido PSV, del Polo Patriótico, del pueblo, del Poder Popular, de la Fuerza Armada. No, después de Chávez no era fácil cubrir ese vacío de liderazgo, porque bueno, el gigante Chávez pues tenía una naturaleza, como lo dice Neruda, de esos hombres que nacen cada 100 años cuando despierta un pueblo. Pero bueno, Maduro le ha dicho claro al país que él no es Chávez, pero que él va a asumir la responsabilidad y la ha venido asumiendo y ha venido tomando las decisiones que tiene que tomar. Y para nosotros lo importante es la seguridad, que es garantizarle la felicidad a nuestro pueblo, la estabilidad social, la estabilidad política, y en eso estamos trabajando. Y para eso hay que enfrentar pues las pretensiones de la oligarquía criolla y también, bueno, de las grandes transnacionales que quieren hacer fiesta en nuestro país a costa de nuestro pueblo, así como la agenda desestabilizadora del gobierno estadounidense. Todo eso lo vamos derrotando, lo demostramos ahorita cuando se desmontó la guarimba esta llamada La Salida, que no era otra cosa que violencia terrorista. Ya los hemos derrotado en otras oportunidades, y si apoyo popular vamos, la última elección, la oposición en terapia intensiva. En las elecciones municipales sacamos el 76% de los gobiernos locales y el 80% de los gobiernos locales legislativos. Yo no sé si eso habla por sí solo de lo que ha sido la fuerza pues del proceso revolucionario y del apoyo popular. La oposición no tiene nada que hablar de apoyo porque precisamente eso fue lo que le faltó el 8 de diciembre, que es la elección más cercana que hemos tenido. Así que en política hay que ser serio, la política se mide por los resultados. Ahorita e incluso hasta la propia oposición está pero muy brava con los líderes opositores. Bueno, después de esta agresión, la quemazón de carros, muerte de gente, heridos, quema de universidades, o sea, se volvieron locos y el pueblo le está retirando el apoyo o el poco apoyo que tenía esa oposición. Así que yo las veo muy tristes y los veo muy mal para su futuros compromisos electorales. Bueno, pues ya les decía que el presidente de Venezuela se ha pronunciado sobre este tema, ha dicho en su espacio radial En Contacto con Maduro que hay más de 3.000 empresas privadas y públicas que están siendo investigadas por mal uso de las divisas. En primer lugar, son más de 3.000 empresas que han sido sacadas del sistema de administración de las divisas del país. Y las 3.000 empresas están bajo investigación. Pues yo no sé, Patricia Almasi, si 3.000 empresas públicas y privadas son muchas miles de empresas o no son tantas, y sobre todo si estas investigaciones van a llegar a buen puerto, sobre todo digo yo, ¿no?, las públicas. Bueno, yo me imagino que si el control de divisas ha sido siempre o ha estado bajo el dominio del gobierno, estas supuestas 3.000 empresas no deberían de surgir ahora en el momento, no de la nada, porque obviamente debe de haber algo por detrás para poder probarle al pueblo que algo se está haciendo, pero si el gobierno en efecto tenía el control de estas divisas y tenía un monitoreo adecuado como debería ser, el conocimiento de falcos o de sobrefacturación, etcétera, etcétera, debía de haber tenido conocimiento, no de ahora, sino de años, ¿no es cierto? Entonces, queda un poquito medio nebuloso el anuncio en estos momentos y hay que ver qué surge, cuáles son las empresas y si de alguna manera son en realidad empresas que no tienen ningún tipo de connotación política, ¿no?, de oposición.
Bueno, vamos a revisar ahora las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, en las cuentas de Twitter que aparecen ya en sus pantallas. A ustedes les hemos preguntado, ante estas supuestas denuncias de corrupción dentro del chavismo, que Nicolás Maduro haya decidido postergar nuevas medidas económicas. Y estas son sus opiniones. Verónica García dice: Maduro ha hecho muchos anuncios económicos que no han dado resultado, la situación no mejorará. Fabio Colpas dice: el gobierno sí ha tomado medidas, se está tratando de ahorrar el 30% de los dólares para producir en el país. Pau Devia dice: en Venezuela han despilfarrado el dinero, la solución a la crisis es el cambio de modelo económico.